Atuey de Camps y Jiménez, político que hizo carrera con el PRD, como todos recuerdan, y que por su desacuerdo con la reelección, que es un tema siempre presente en la política dominicana, fundó Tienda Aparte y tiene su PRSD, que es su partido, y ha seguido influyendo en la política dominicana desde esa trinchera. Me acompaña esta noche y me alegra mucho que esté aquí. Bienvenido, don Atuey. Teníamos tiempo sin conversar. Un poco vi tu mudanza, luego has vuelto a esta emisora, que es una gran emisora, y Luis García es una buena gente. Oh, sí, a veces no lo comprenden. Amigo nuestro. Amigo nuestro. Yo creo que es una gran persona. Además, uno cuando está en casa de alguien nada más puede hablar bien de esa persona. Sí, porque si no... No, pues, pero no hay motivo tampoco para hablar mal. O sea, no, así mismo es. Pero me da mucho placer reunirme contigo, que eres un periodista culto, capaz, y que has escrito etapas históricas de la información pública muy importantes. Desde medios, además, soberbios y con maestros muy buenos. Es decir, que tú has sido buen alumno, independientemente de que no se esté de acuerdo con alguno de tus posiciones. Bueno, que yo sé de paso normal. Y finalmente me dio mucho agrado ir a la puesta en circulación de tu libro de poemas, muy especiales, de cuento, que eran casi poemas. Sí, bueno, sí, dice alguna gente eso. Pero muy bien, ¿eh? Mira, muy bien. Óyeme una cosa, yo creo que la política está realmente en un punto interesante. Muy interesante. Porque la oposición está comenzando a entender que si siguen peleándose entre sí todos, no van para ningún sitio. Y yo no digo el PRD, yo digo la oposición, porque hay muchos puntos de coincidencia entre diferentes partidos de oposición. Sí. Por ejemplo, el partido tuyo, ideológicamente, yo no creo que esté tan distante del PRD. Puede haber diferencias de opinión con algunos líderes o con métodos que usan o con el liderazgo actual. Pero tampoco distante del PLD en sus orígenes, bochista. Ni tampoco, o sea, yo creo que es una cosa interesante. Y hay muchos partidos, y no me refiero a los del bloque progresista, que muchos de ellos lo que estaban ahí era buscando un cargo, buscando una cosa, sino, por ejemplo, la Fuerza Nacional Progresista, de mi amigo el profesor Vincho, tiene muchos puntos de coincidencia con el PLD, tienen una alianza que es programática, aunque hay mucha gente que lo critique por otras razones. Pero la cuestión es que tienen ahora posiciones encontradas. Sí, ellos tienen 4 o 5 posiciones simultáneas. Si no es una especie de táctica interna propio de algunas familias, por ejemplo, los braches se repartían. Pueden quedar bien cualquier cosa que pase. Yo le dije el otro día a Pellegrín que eso era, yo no sé, una táctica de ellos para quedar bien ante cualquier contingencia. Pero el asunto es que, pese a todas esas coincidencias que se están dando, todo está a expensas de la voluntad de un hombre que se llama Leonel Fernández, que yo creo que ni él mismo sabe con certeza hoy si quiere repostularse o no. No, él sabe. No, si quiere. No, él sabe. Entonces, yo no sé si él quiere seguir o si él no quiere seguir. La impresión que yo tengo es que si él quiere, él no quiere hacerlo de una manera confrontativa, porque no ha sido su estilo. Si pudiera colarse de una manera que no fuera confrontativa, yo creo que él trataría. Pero entonces tiene la iglesia que se ha pronunciado en contra. Sí. Los otros partidos que si ven un intento de reelección se van a nuclear todo, van a tener más razón para juntarse. Así es. Y el propio PLD, que si ve que él quiere seguir, se va a dividir en dos. Así es. ¿Cómo tú lees? Yo he hecho como un resumen más o menos de cómo yo lo veo, porque lo que me interesa es ver cómo lo ves tú. Bien, mira. Yo he dicho, y lo voy a repetir aquí, que hoy por hoy el presidente de la República, Leonel Fernández Reina, ha concentrado más poder que el que concentró en su mejor época el doctor Balaguer. Porque el doctor Balaguer nunca llegó a un congreso, por ejemplo, con un senado solitario. Siempre había por lo menos uno. El doctor Balaguer tenía control de la justicia. El presidente tiene mayoría en el consejo que designa la justicia. El presidente Balaguer designaba la Cámara de Cuentas, el presidente Leonel Fernández Reina
designa a quien él quiere en la Cámara de Cuentas. La Suprema Corte, ya dicho, tiene mayoría. La Junta Central Electoral acaba de hacer una designación sumamente parcializada hacia su partido. Y de modo que, bueno, nadie puede decir que es un dictador porque en definitiva utilizó los mecanismos que le da la democracia representativa. Hablando de la lamentada democracia representativa de Juan Bosch, entre otras cosas que comentaba Juan Bosch. Y bueno, finalmente en su partido él tiene una gran mayoría. Sin embargo, si tú me dices, el presidente de la República le gustaría seguir, por supuesto que le gustaría seguir, claro. ¿A quién le amarga un dulce? Bueno, a los diabéticos le amarga un dulce. Le gustaría seguir. Pero es correcto que el presidente siga. Y además, sería una reelección suave, armónica. Yo creo que el presidente debe de verse en el espejo de Brasil, lo que acaba de pasar, y en el espejo de lo que acaba de transcurrir en el caso de Colombia. Pese a que él fue a Colombia y allá habló a favor de la reelección. En Colombia, oiga bien, no en Chile, en Colombia, porque en Chile es mala palabra. Bueno, está Santos gobernando y nadie puede decir que lo ha hecho mal. Es más, hasta que ha creado no distinciones, sino destensiones. Es decir, la tensión ha bajado en el caso de la confrontación Venezuela-Colombia. Y bien, el mismo Kirchner no se religió, eligió a su mujer, por ejemplo. Claro, por 2 periodos, no estamos hablando de 3 periodos. ¿Qué aconteció con Joaquín Balaguer en el tercer periodo? El tercer periodo de Balaguer fue muy penoso. Tuvo que asistirse de partidos políticos que le hicieran el juego por la gran atención. Y le costó mucho. De modo y manera que en el 74 el PRD histórico ganaba con Antonio Guzmán, pero la violencia iba a coronar esa acción y planteamos la abstención electoral. Pero de que iba a perder, iba a perder. Una tercera reelección del presidente de la República en línea, porque no es una tercera, es una cuarta, porque ya él fue presidente. Pero en línea, yo no creo que le convenga al país, ni al propio presidente. Estimo que el presidente de la República puede hacer todo lo que está haciendo, incluyendo el hecho de las declaraciones y el movimiento que ha hecho ahora recientemente en provincias del interior del país, sobre la base de motorizar inscripciones y activar su partido. Me parece bien, no lo critico eso, absoluto. Pero eso es una manera de buscar la unidad del PLD también. No, y de activarlo y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y yo creo que sí, que está bien. Ahora, no comparto el criterio de que el presidente se va a reelegir o quiere reelegirse. De querer quiere, pero él sabe que es imprudente una reelección, que una reelección va a ser muy costosa. Y como tú dijiste, le divide su partido, le crea un problema muy serio y por supuesto unifica a toda la oposición, que no es bueno. Más los pronunciamientos de la sociedad en pleno, dentro de ella la Iglesia Católica. La Iglesia evangélica no ha hablado, ni la adventista, pero la Iglesia Católica se ha pronunciado. 4 obispos, y tengo entendido que el cardenal también, se pronunciaron. Y a mí me parece que para la salud del país, la alternabilidad es lo correcto. Yo he luchado contra las reelecciones. Entiendo que estos países pequeños, con debilidad democrática, los presidentes son faraones. Y en esa acción se distancia mucho del ejercicio democrático. Esto no es Costa Rica, ni mucho menos, ni hay ese tipo exactamente de costumbre. Pero me parece que la República Dominicana no puede seguir dando sobresaltos y que por lo menos una situación de esta naturaleza es abrir una caja de Pandora innecesaria.
Y si no hay necesidad de abrirla, no la abran. Porque si se abre van a salir muchos zarapos, maquitos, lombrices. Pero es que hay una serie de gente, hay una serie de gente que ha llegado al poder a la sombra del presidente Fernández, que por sí misma... Tú leíste las declaraciones del obispo de Mao. Sí. Que fue que claro. Que mucha de la gente que quiere la reelección es por una cuestión de corrupción. Yo no creo eso. No, dijo claramente, no. Le gusta mamar como el becerro y demás y creando una serie de problemas. Y vamos a estar claros, José Báez, los presidentes que se reeligen son tolerantes y minimizan una serie de situaciones que se producen. Después se dan cuenta que no. Pero como necesitan ese cuadro, entonces de cierto modo se hacen de la vista gorda ante situaciones que no debía ser. Pero eso es parte de lo... Te iba a comentar otra cosa, pero ya que tú mencionas eso, mira, yo creo que se está dando una situación interesante con la actitud del presidente, porque una manera en que él puede mandar una señal de que él quiere que su partido se quede en el poder es haciendo ejemplo con las dos o tres gentes señaladas por la opinión pública como que han incurrido en actos que merecen por lo menos investigarse. Porque es que hay gente, yo no voy a decir que sean corruptas, pero es que hay gente que están en el comité político que hace 15 años manejaban un camión como chofer tirando materiales para otro miembro del comité político, que ahora lo ve sentado al lado como de tú a tú. Pero el camión no era de él, tampoco. Entonces, él era el chofer. Entonces, eso da pie a circunstancias que los mismos PLDistas saben a quién es que yo me estoy refiriendo. Entonces, ese señor es un matatán hoy día, uno de los hombres más ricos de la política dominicana. Entonces, eso es algo que debería como explicar. Exactamente. O por lo menos que las cosas que hace no las haga con tanta desfachatez. Así es. Entonces, el presidente tiene una oportunidad de sacudirse de gente que le está haciendo más daño que bien, y que propiciaría la unidad del partido, porque yo te voy a decir una cosa, hay gente que cree que el PLD como organización está condonando las cosas que la gente cree que deben ser investigadas. Así es. Y la opinión pública adentro del partido, si uno habla con esa gente, no es así. Hay mucha gente que por la disciplina que tienen está con un zipper en la boca, pero lo que quieren es salir bien plantado porque no quieren que los embarren a todos. Vamos a una pausa para que el licenciado de Camps me diga qué él piensa sobre esto y pueda desarrollar la idea sin tener que interrumpirlo. No se vayan, por favor. El licenciado de Camps me iba a comenzar a explicar. Pero hubo el cambio. Pero hubo que hacer la interrupción. Te voy a tomar. Mira, yo he estado haciendo algunas indagaciones de tipo histórica, completándolas, porque mi estaba de estudio en Madrid, me pasé un año en la Biblioteca de Madrid, y luego también cuando me fui a Francia, ya luego cuando se produjo la división del PRD con el PLD y Bosch, me regresé. Y bien, ahora he vuelto a retomar ese tipo de investigación, completándola. Telegráficamente así te puedo decir, bueno, gobierno Lilis, reelección, matan a Lilis en Moca, el gobierno de Cáceres, del gobierno de Cáceres pasa todo al gobierno de Vázquez, el gobierno de Vázquez hace una interpretación antojadiza para reelegirse, básicamente, genera lo que generó, y eso lo absorbió Trujillo, en gran parte preparado por los Estados Unidos y la televisión norteamericana. Trujillo, sus reelecciones, todo el país lo conoce, etc. Y tú sigues buscando desembarco, la crisis, por ejemplo, de la familia Martínez Reina en San José de Ocoa, desembarco de Luperón, Cayo Confites, fracasado, desembarco del 14 de junio, todas las cosas que han acontecido y los personajes que también participaron. Y los periodos que ha habido, ¿no? Emilín Erasme Peña está haciendo un gran trabajo,
Fortunato está haciendo también otro gran trabajo. Y hay otros que también han estado escribiendo libros muy interesantes. Euclides Gutiérrez y muchos amigos más. Tú observas cómo se han adaptado, se ha acomodado en gran parte sectores dirigenciales del país. Cómo se adaptan a distintas situaciones que se han presentado en la República Dominicana. Pero el país no puede estar cambiando de reglas de juego en términos de inversión económica. Es cierto que esta economía, que fue una economía agrícola, ha pasado a ser una economía de servicio y en gran parte importadora, en donde el turismo ha sustituido el azúcar y otros renglones muy importantes de la economía, y que los gobiernos que han antecedido a este no se han ocupado suficientemente del sector agropecuario y de otros sectores. Tú ves la vergüenza del desayuno escolar y ves muchísimos otros problemas más por los intereses que se crean y demás. Lo cierto del caso es que la gente está hastigada, fatigada, quiere cambio, progresistas, no son radicales, pero serios, convenientes. Yo estoy seguro que tú, como periodista y como productor de televisión, en la medida en que la economía va mejor, te va mejor a ti, como ha ido mejor a aquellos países que en definitiva han echado hacia adelante, el caso de Brasil. Y otras economías, China. En el caso chino hay que guardar la diferencia porque es una sociedad con una disciplina y organización comunista. Pero en Brasil mucha gente habla de Lula como el gran líder sindical y jefe de los trabajadores, pero él lo que hizo fue una revolución, negociador. Él lo que hizo fue una revolución capitalista. Claro. Porque lo que él permitió fue que la gran empresa brasileña desarrollara todos los recursos mineros, que desarrollaran el petróleo, que se metieran en la parte de la selva donde pudieran sacar más madera. O sea, todo ese crecimiento enorme. Petróleo. Todo ese crecimiento en el mar. Ese crecimiento enorme de la economía brasileña ha sido estimulando al sector privado de Brasil para que genere más empleo y genere más riqueza. Sí, eso es correcto. Pero también estimulando a las pymes, a las pequeñas empresas. Claro, porque no es solamente el gran capitalismo. Exactamente. Es desarrollando el capitalismo arriba y abajo. Es decir, cuando los chinos meten 600 millones de golpes por raso en la clase media, abajo, obviamente es una economía horizontalizada que están metiendo. ¿Qué ha ocurrido con Brasil? Tú acabas de observar las entrevistas en este proceso electoral que se acaba de producir el domingo pasado. Las entrevistas te agarran a una señora que tiene una juguera de hacer jugo, que tiene una tiendecita, que tiene una serie de cosas. Y se consiguió un préstamo de $5,000 que me permitió comprar esto y esto, y estoy aquí en mi negocio y está viviendo mi familia y demás, y eso se ha multiplicado. Obviamente que ha sido capitalismo, no ha sido socialismo, vamos a estar claros. ¿Y qué ha sido Lula? Lula no fue tal comunista, Lula ha sido un dirigente sindical coherente y un gran negociador y un gran activista político, de modo y manera que tú lo tienes ahora como posible candidato desde la Secretaría General de Naciones Unidas a lo que fuere, ahora lo que fuera. Pero lo que te quiero yo decir, el país necesita una verdadera transformación, y en esa transformación tú no la puedes hacer si tú no inviertes en educación. Y el presidente de la República es cierto que ha dado becas, pero el presidente de la República tiene que mejorar el presupuesto de educación. No puede ser disminuido el presupuesto de educación como ha sido disminuido, ni el presupuesto de salud. Por ejemplo, ahora yo oigo que farmacias están protestando porque la gente de Promese están vendiendo. Yo tengo que felicitar a la gente de Promese si están llegándole barato a aquellos enfermos que en definitiva están recibiendo tratamiento y que no pueden pagar. Entonces, eso es saludable, eso no hace daño, y eso es lo que la gente de un modo u otro recuerda. Yo creo que recuerda eso más que el hecho de que tú hagas un paso de desnivel, que puede ser importante, o un metro, que puede ser importante, pero que en definitiva no tiene exactamente en ocasiones la prioridad que está teniendo y que en definitiva está creando los conflictos de no cumplir con los compromisos del milenio y de cierto modo lanzarse a una política de inversión que está demandando entonces medidas
impositivas que el país en estos momentos no está en condiciones de enfrentar. Pero yo estoy de acuerdo con lo de la educación. Yo creo que hay que invertir más en educación. Pero la educación por sí sola no salva un pueblo. Yo creo que el pueblo más educado en sentido académico y de calidad de la educación primaria es el pueblo de Cuba. No hay analfabetas en Cuba. El analfabetismo no existe. En Cuba hay licenciados y doctores por pipa. Hay científicos nucleares en Cuba. En Cuba hay gente que estudió cosas tan complejas detrás de la cortina de hierro cuando existía, que ahí hay gente que son expertos en el ala izquierda de los mosquitos mancos, porque hay gente que ha estudiado de todo. Sí, pero en Cuba tú y no puedes... Cuba está sumida en la miseria. No, tú no la puedes manejar así, tú tienes que admitir que el bloqueo económico ha sido un fracaso en términos políticos, pero ha sido un éxito en términos de mantener en la miseria a Cuba. Pero ¿cuál bloqueo? Cuba mantiene un sistema de intercambio con la mayoría de los países del mundo y las cosas que no puede comprar en Estados Unidos las compra a través de Canadá o de México. No, pero tú eres ese bloqueo. Óyeme, tú has sido de la Cámara Americana de Comercio. Tú eres un hombre que ha estado asesorando a empresarios y eres un hombre que ha brevado una fuente del capitalismo como tal. Tú sabes muy bien que no hay negocio entre Cuba y los Estados Unidos. Tú sabes muy bien directamente que la no lo hay. Pero espérate, óyeme, no lo hay. En definitiva, hay una cantidad de cosas que han estado sucediendo, obviamente con Europa, que el bloqueo en gran parte disminuido, que, dicho sea de paso, golpea a Cuba. Es decir, Cuba ha hecho una gran inversión en educación, pero vamos a analizar, por ejemplo, el caso argentino. Mi escuela primaria, yo estudié con la editorial Capeluz, Josefina Pasadori y muchas otras cosas más que eran todos textos argentinos. Bueno, excepto el álgebra, que era de Baldor. Baldor era cubano. La gente creía que Baldor era un árabe. Baldor y Walson Smith eran también. La geometría analítica y la del álgebra. La de Baldor era mejor que la de Walson Smith. Pues bueno, tú observas lo que ha llegado con Kirchner, que en paz descanse. Kirchner te compró la deuda al Fondo Monetario y llegó. Es decir, la educación juega un papel vital en la inversión. Mira, la inversión en infraestructura y en educación que produjo el mismo generalísimo Franco en España. No, pues yo no estoy negando que sea importante. Yo lo que te digo es que el caso de Cuba ilustra que con solo educación... No, ese tú no puedes ilustrarlo. No, porque es que tú tienes un bloqueo económico pero no es solo en el caso cubano. No es solo el bloqueo. Y tú no puedes desarrollar la capacidad ni la iniciativa. No es solo el bloqueo. Ahora te van hacia la fórmula china. A la fórmula china, que por supuesto ha sido un gran éxito. Y demás. Bueno, pues vamos a ver. Claro, tú dirías, bueno, pero en el caso de China no ha sido educación. Ellos han dado educación, pero en el caso de China ha sido una gran inteligencia del Partido Comunista Chino. No han dado mucha educación. En el sistema de educación primaria de China dan 12 horas de clase diaria. Aquí dan 2. O sea, ya dan, óyeme, entre China y la India es la democracia más populosa del mundo. Sí. Y un país que después de China, yo creo que es el segundo país más populoso del mundo. Lo es. Y óyeme lo que te voy a decir. La gente se pierde entre China y la India. Entre China y la India hay más estudiantes en cuadro de honor con índice arriba de 3.7 que todos los estudiantes de secundaria de los Estados Unidos. Sí, que todo, que la totalidad. O sea, imagínate el tamaño de esas economías. Exactamente. Tengo que hacer una Muy pausa. bien. Vamos a seguir conversando después de la pausa. No se vayan, por favor. El licenciado de Camps y yo hemos estado conversando y hemos estado como muy mansos porque no hemos ido por Cuba, por la Argentina, por la India, por China. Yo creo que volvamos aquí, como que aterricemos. Y vamos, yo voy a cambiar el chucho. La conversación va interesante y vamos bien, pero yo quiero que regresemos a lo de la política criolla. Usted pone la nota y yo toco. Bueno, óyeme esto. La cuestión política, todos estos partidos que no son de los dos mayoritarios, ¿qué es lo que van a hacer? El PRSD, que tiene un líder de tanta distingancia, como dice la gente, como el licenciado Atuey de Camps, ¿cómo ve este proceso ahora? Porque sabemos que el PRSD es antiseleccionista, pero ¿cuál va a ser su posición ahora ya faltan menos de 2 años para las elecciones? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros vamos al proceso electoral. Si las circunstancias obligan o aconsejan,
que tengamos que meternos en un frente electoral unificada a la oposición, estaríamos dispuestos a hacerlo. Si afortunadamente acontece de que el país va a discurrir sin los sobresaltos que significa un proceso reeleccionista, entonces bien, iremos cada quien por nuestro lado y de cierto modo eso constituiría una ventaja relativa al propio gobierno, porque en caso contrario de una unificación, entonces las circunstancias son peores, de cierto modo, para los resultados electorales. Peores para ellos, porque para va a haber ellos, más gente unificada. Claro, para ellos. Hay mucha gente que no entiende que el poder es transitorio y cometen un error. Cuando yo fui secretario de Estado de la Presidencia, que no tenía presupuesto, yo renuncié a los 3 años. Y renuncié, y cogí mi carro y me fui, sencillamente, porque tenía mi carro privado. No tuve que demandar Bueno, ningún pero otro. también yo te voy a decir, como tú me decías de lo de Cuba, que no analice lo de la falta de educación por el bloqueo. No me diga que porque no tenía presupuesto no tenía poder, porque en esa época decían que el hombre número 2 del país era Toy de Camps. No, Después del presidente Jorge Blanco, el hombre con que se hablaba la discusión de los problemas políticos de este país era Toy de Camps. digo que no tenía presupuesto, funciones que no tenía que dejar muchos papeles arreglados. Ah, bueno, Básicamente. pero no que no tenía poder. Donde quiera que yo he estado, en la oposición y en el gobierno, he tenido poder. Bueno, Porque yo soy yo y mis circunstancias, discúlpame. Como Bueno, tú pero- también. ¿Entiendes? Tú lo sabes. Cuando a ti se te presentó un problema determinado, ahí yo tuve también. Es decir, claro. Es decir, o poder en la oposición o poder en el gobierno. Pero lo que yo nunca he transigido con la falta de principio. Y eso, las veces que de un modo he tenido que enfrentar, he enfrentado. Lo que te quiero decir es que hay gente que entiende que no debe de separarse del cargo público y que tiene que aferrarse a él con uñas y dientes. Y eso es malo. Es verdad que hay una cantidad de funcionarios que aprovechan las actividades del gobierno para después reunirse, no solamente como con 30 y 40 helicópteros, y demás, cuando no tenían uno solo. No tenían ni siquiera jipeta, como decía Abinader. Y después a francachelas que no hablan bien del gobierno. Entonces, el gobierno, la mayoría de los gobiernos del mundo están en austeridad. Este gobierno no está en austeridad. Y eso no habla bien. Yo creo que el gobierno tiene que pensar en que, en definitiva, la situación de deuda en que el país se está viendo involucrado requiere de un sacrificio fuerte. Y eso no se puede sobre la base de liquidar y ampliar ITEVIS y otras cosas más para cargárselo a la galleta, para cargárselo a la otra cosa. No. La economía dominicana tiene que buscar una fórmula que no sea tan grave porque la situación es sumamente difícil. Hay demasiadas empresas que no han podido seguir operando por razones X, las empresas de zona franca. Otros casos son empresas... Pero crecieron, dijo ahora recientemente en estos días el director de aduana, Rafael Camilo, que este año, por primera vez como en 6 años, la operación y el volumen de negocio de las empresas de zona franca subió, creo que 6,5%. Bueno, en lo que va de año. Rockefeller puede perfectamente haber un gran desarrollo, Rockefeller, supongamos, pero eso no significa que la economía en términos horizontales haya más empleo. Obviamente en Santiago hay menos empleo, en San Pedro de Macorís ahora hay menos empleo, en términos de zona franca, independientemente de la labor de Josecito Asín en la UCE. Pero tú tienes la zona franca, por ejemplo, de Puerto Plata quebrada, la de San Pedro de Macorís quebrada, la de la Romana disminuida casi al mínimo de expresión, y una cantidad de cosas que el presidente lo sabe y que en definitiva él mismo ha tratado de buscar paliativos a esa situación. Tú tienes la Falconbrí cerrada por razones obviamente de precio del mercado, no por otra cosa, que parece va a abrir, que parece va a abrir. Tú ves por ejemplo, el caso de la Barriol, que ya llegó a un arreglo con el amigo Lluveres de Cotuí, en definitiva. ¿Se entendieron ya? Sí, ya se entendieron. Por ahí dicen que hubo un almuerzo con el embajador Hertel, que parece que como que así, me dio. Así vi.
Creo que Herter tiene algún tipo de acciones económicas en la empresa de oro, ¿no? No, yo creo que él es asesor. Bueno, algo Como tiene que abogado, ver, sí. pero yo tengo la impresión de que tiene que ver no solamente como abogado, sino también como accionista o colaborador o beneficiario económico en algún momento del desarrollo de la Barrigol. Pero la Barrigol está utilizando muchísimos empleos, en el caso de esa región, que eso no es malo, eso es bueno. Pero obviamente tú tienes el problema energético, el problema de la luz, problemas muy graves en otras áreas que necesariamente tienen que caminar y resolverse. Tú tienes el problema, vuelvo con el tema del desayuno escolar. El secretario de Salud Pública quiere, de Salud Pública no, de Educación, quiere desprenderse de esto. Rafael Alburquerque, vicepresidente encargado de la tarjeta de solidaridad, dice que a él nadie le ha hablado del tema. El presidente de la República dice, se hace eco de que ha habido saboteo. Lanzan toda una ofensiva contra este muchacho Eric de la sociedad de Aproleche, que yo sé de paso es una acción calumniosa total. Pero en definitiva, el desayuno escolar se ha convertido en algo repulsivo en función de lo que está dando y de la mala calidad. Bueno, tiene que buscarse alguna forma de resolver este tipo de cosas. Pero la otra situación, y que yo vuelvo a insistir, es el tema de que este es un presupuesto que ahora va a ser revisado y que dicho sea de paso debe ser mejor revisado para que se le den fondos a instituciones que requieren de lo mismo, como es educación, como es salud, básicamente. Me refiero a ello. A Obras Públicas le quitaron unos cuartos, pero vamos a la última pausa. Desde que yo regrese, concluyo mi conversación con el licenciado Atuey de Camps. No se vayan, por favor. El licenciado Atuey de Camps y Jiménez tiene una visión política que mucha gente que no sabe de la profundidad de sus raíces en la política dominicana quizás se pregunte de dónde vengan, pero imagínense un hombre que cuando comenzó era como una mascota de don Juan Bosch, con quien lo unían unos vínculos casi familiares, que después se queda entre los jefes del PRD. O sea, es un hombre que ha visto de todo en la oposición más ríspida cuando Balaguer, después estando arriba y prácticamente en la oposición los primeros 4 años del PRD, luego como el segundo hombre más poderoso con Jorge Blanco, el tiempo que tuvo en el Congreso también con una incidencia terrible. Entonces, a ese hombre con esa experiencia de Estado, yo quiero ahora hacerle una pregunta a Capicúa, al revés. Yo reconozco muchas cosas que tú has dicho sobre defectos de los gobiernos de Leonel Fernández. ¿Defecto? De los gobiernos de No, Leonel Fernández. Yo no he particularizado. La cuestión de... Yo dije, óyeme, Báez, los defectos que yo le puse al gobierno de Hipólito Mejía fueron terribles. No, pero óyeme esto, yo estoy hablando del de Balaguer. Del de Leonel Fernández. Y yo detecto en algunos de los comentarios tuyos que se centran mucho en la cuestión de la reelección y todo eso, una corriente... Leonel no se va a reelegir. Óyeme, pero yo detecto una corriente que yo no puedo decir que sea de simpatía, porque no es porque tú eres un opositor, pero sí es una corriente, yo veo como algo que no surge por tu situación política, que no es admiración, pero sí como que tú dices, óyeme, pero qué hombre este, es un hombre de la generación de uno que lleva 3 presidencias. Mejor que uno. Me lleva 3 o 4 años a ti, debe tener eso mismo menos que tú más o menos. No, más. Sí. Yo soy más viejo que tú. Y no digo que él debe tener, tú le debes llevar a él lo que él me lleva a mí más o menos, 3 o 4 años. Óyeme, esa generación de esa generación de Leonel Fernández, yo creo que nadie se imaginaba a finales de los 90 que iba a salir este hombre 3 veces presidencia y con la incidencia que ha tenido. Entonces, con esa experiencia tuya como hombre de Estado, ¿cuál tú crees que es el futuro de Leonel Fernández? Porque es un hombre que tiene 3 presidencias bajo el buche, a una edad más joven que la primera vez que llegó Balaguer a la presidencia. Balaguer llegó con 60 años la primera vez. Sí, con mucho gusto. Mira,
ni Leonel suponía No, él menos, el que menos se lo imaginaba. lo que el destino le deparaba, independientemente de sus propósitos. Pero además él ha tenido una gran suerte, como la Uyama, que tiene la flor en zona muy especial. ¿Tú sabes por qué? Porque ha tenido una de las peores oposiciones. Malos opositores, novatos. Y él ha sabido sortearlo, manejarlo, clavar la banderilla y darle la estocada también final. Ese acuerdo de las corbatas azules, eso fue terrible para Miguel Vargas Maldonado, que en definitiva entendía que estaba coronando al emperador, o él coronándose. El presidente de la República ha tenido buena estrella. Tengo que admitir que es un trabajador, pero ha tenido buena estrella. Negociar con Balaguer, salir airoso. Yo negocié con Balaguer el no acuerdo. Y los 2 años. Sí, que no continuara la alianza con el PLD. En un momento determinado fui partidario de que Peña Gómez llegara a un entendimiento que no quiso Peña Gómez. Leonel llegó bien a ese entendimiento. Por supuesto, el presidente de la República queda con un gran poder, sea de dentro de su partido o fuera de su partido. El que en definitiva llegue, tiene que llegar a un acuerdo con él por el poder que él ha concentrado. Yo he usado una expresión: el país no se blindó ante la crisis económica, pero el presidente se blindó políticamente. Es decir, está blindado en términos de concentración de poder. ¿Qué le depara el destino? Mira, le depara, puede perfectamente ser candidato y volver a ser presidente de la República, pasado este periodo. En el 16. Sí, y además, él tiene y ha echado una serie de bases en términos de relaciones internacionales que le permiten ocupar cualquier posición internacional al presidente. Joven, tiene formación, tiene buena estrella, y yo creo que no tiene por qué necesariamente preocuparse. Yo no puedo venir aquí a ser un amargado, a estar restándoles méritos y de cierto modo ser cicatero. No, no comparto su forma de hacer política en muchos aspectos, pero tengo que reconocer el hecho de que finalmente es una persona que ha llegado, que ha tenido buena estrella, que ha hecho su gobierno, que ha tenido un éxito relativo, aun cuando no necesariamente la curva de miseria del país se ha detenido. No, ha crecido. Ha crecido por encima de los datos que ofrecen nuestros amigos del Banco Central. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido a la Silla Roja, ha sido una conversación interesante. Gracias. Siempre contigo no. se puede sostener conversaciones interesantes, porque Bueno. tú eres un hombre de buena formación. Gracias. Y espero que pronto vuelva, que yo creo que a la gente le gusta que tú vengas aquí, qué sé yo. Por lo menos los reportes de rating cuando tú vienes son mejores que cuando viene alguna otra gente. Muchas gracias. A los amigos televidentes les agradezco como siempre que prefieran la Silla Roja. Ustedes saben que se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 por Teleradio América, canal 45. Si lo ven por el telecable de Tricón es el 12. Se retransmite por Color Visión, canal 9, de 4 a 5 de la mañana. Está en los websites de ambas televisoras en la internet, y además de eso lo suben por satélite y está disponible en sistemas de cable en Estados Unidos, en Centro y Suramérica y en Europa, donde lo ve la comunidad dominicana en esos países, lo cual agradezco mucho. Si usted lo ve por la mañana, le deseo que tenga un feliz resto del día. Si lo hace por la noche en la emisión original, le deseo como siempre muy buenas noches, hasta mañana y que sueñe con los angelitos.